púlpito, en realidad no dice cómo eran los templos, no dice absolutamente nada respecto a eso. Entonces, esto son prácticas cristianas que el cristiano recoge a través de la tradición, así que nosotros no negamos de ninguna forma la tradición oral. También tampoco negamos la teología, nosotros estudiamos mucha teología, así que respetamos figuras de teólogos, inclusive de teólogos católicos, respetamos opiniones teológicas, por ejemplo, de Tomás de Aquino, de otros teólogos católicos importantes, así que ni siquiera nosotros negamos la teología de algunos católicos. Lo que no tenemos eso, como el juez supremo en de toda regla de fe, de moral y de doctrina. Entonces quiero que se entienda esto porque he visto no solo a Betty, sino a montón, inclusive a todo el 100% de los canales católicos, ninguno se ha tomado el tiempo de preguntarle a un cristiano evangélico que sepa, por supuesto, en realidad qué significa el precepto de sola escritura. Inclusive ellos piensan que la sola escritura tiene que estar en la Biblia. La sola escritura es un precepto, un concepto, como tal no es una doctrina bíblica que diga ustedes tienen que hacerlo así, sino que el propio contexto de la Biblia la Biblia da ella misma como el juez supremo. Ahí termino. Te pasaste 5 segundos, ¿eh? Sí. Ok. Bueno. ¿Qué te parece, Eduardo, si yo hablo mis 5 minutos y luego hacemos preguntas y respuestas, que es lo que a mí me gusta? Está bien. No hay problema por mí. A mí me encanta porque quiero decirles que Eduardo Gutiérrez, en mi opinión, es uno, o si no el único, evangélico más valiente, en mi opinión. Aunque le estén dando... Él es muy valiente y viene. Ok, a ver, ponme mi tiempo, ayúdame, por favor, Eduardis, porfis. Ya comenzó tu tiempo. Nah, todavía no hablo de nada. Te estoy elogiando. Bueno, entonces sí, pero yo sé que estás echando bala con el elogio ese. Ok, ya, de que me dan golpes y todas esas cosas. No soy tonto. Ok, dale, okay. Comienza ya. Listo. Fíjense que, bueno, a ver, si la doctrina de la sola escritura, en mi opinión, es verdadera, entonces debemos de ser capaces, a ver, ¿cómo lo diría yo? De probar las doctrinas cardinales, las doctrinas importantes en la escritura, ¿no? O sea, obviamente no está, por ejemplo, el modo en que una mujer debe, por ejemplo, hablar, bueno, eso sí está, pero por ejemplo, que es malo caminar como, tomar este jugo de manzana o de uva, cuál tomar, o cosas así no vienen, ¿no? O sea, cosas que no dañen a la salvación, bueno, eso yo estoy totalmente de acuerdo. Pero, bueno, a ver, entonces, pero las doctrinas cardinales sí debemos de ser capaces, bueno, no debemos, yo me refiero a los evangélicos que creen como Eduardo, ¿verdad? Que el concepto de la historia. Entonces, las doctrinas cardinales importantes tienen que estar necesariamente sí o sí en la escritura, obvio, porque pues entonces de qué se trata, ¿no? Entonces, si no es así, entonces debemos probar que la sola escritura desde la misma escritura, pues es una doctrina que no existe, que fue inventada y así lo es del siglo XVI a la fecha. Antes no existía ese concepto de la sola escritura, sino Eduardo podría probarnos a un padre apostólico hablando de que debemos creer solamente lo que está escrito. Así de sencillo, o sea, no hay un texto bíblico que Jesucristo nos diga, debes de creer solamente lo que está escrito. A mí me gustaría que Eduardo Gutiérrez en sus no sé, en su tiempo libre dijera, bueno, Betty está equivocada, ¿verdad? Aquí en este texto un apóstol, el mismo Jesucristo, quien sea, o sea, no me interesa, de Génesis, Apocalipsis, que diga, debo creer solamente lo que está escrito. A mí me gustaría eso. ¿Por qué? A ver, porque precisamente la palabra sola no existe. Así. La palabra Biblia
tampoco existe en la misma Biblia. No existe, o sea, no vemos a Cristo diciendo, bueno, hijos, ya me voy, espiritualmente me voy, pero les voy a dejar la Biblia. Eso no existe. Lo que sí existe es, por ejemplo, que Cristo nos dejó una iglesia. Lo que existe es que Cristo le dice a esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad, primera de Timoteo 3:15. También lo que existe es en Efesios 3:10, que Pablo dice, ¿verdad?, que las muchas formas de sabiduría de Dios se encuentran mirando en la iglesia. Es decir, bueno, lo voy a ver si lo leo textualmente. Dice Efesios 3:10, de hoy en adelante las fuerzas de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Es decir, que la iglesia celestial va a descubrir las muchas formas de sabiduría de Dios, pero mirando a la iglesia, jamás dice mirando a la Biblia. En Efesios 3:20 también, si mi memoria, si no me falla mi memoria, también dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Dice la Biblia, a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, o al revés, lo estoy parafraseando porque no tengo aquí al alcance la Biblia, ¿no? Entonces, yo no veo de veras, yo tengo años leyendo la Biblia y no he visto un texto bíblico que diga que a Dios se le dé la gloria en la iglesia, perdón, en la Biblia. No, o sea, yo no he leído eso, ¿verdad? Entonces, si Eduardo Gutiérrez me muestra que debo creer solamente lo que está escrito con la Biblia, y si me muestra que Cristo nos dejó una Biblia, y si demuestra que a Dios se le da la gloria en Cristo Jesús y en la Biblia, miren, hermanos, yo me salgo de la Iglesia Católica, porque entonces sería una farsa todo lo que me han enseñado a mí a lo largo de tantos años, ¿sí? Entonces, dicho esto, a mí me gustaría decir algo. Por ejemplo, la mayoría de los defensores de la sola escritura, como muchos defensores de ideas, no ponen cuidado en el modo en que fundamentan estoy leyendo algo de tal posición, presionando para que aún la cosa más insignificante les sirva para probar su idea de la verdad, que es verdadera. Este no es el caso de Eduardo, ¿ok? Los defensores descuidados de la sola escritura afirman... Tiempo 5:5. Ok. Ok, entonces ahora vamos a hacer un tiempo de 5 minutos para cerrar este tiempo, es decir, de refutación, y ya después empezamos con las preguntas. Voy entonces, apaga el micrófono. Ok, voy a conversar ya. Bueno, lo que les dije fue lo que vimos. Betty no sabe qué cosa es la sola escritura, pero ella dijo algo que sí es cierto. Si la sola escritura fuese real, entonces todas las doctrinas cardinales tendrían que estar reflejadas en las escrituras de una forma o de otra. Y claro que lo están. Yo le reto a Betty que dé, ahora en los 5 minutos que ya tiene antes de las preguntas, que dé una doctrina cardinal que no esté en la escritura, no a manera de filosofía, ¿ok? No a manera de una terminología teológica como el nombre de Trinidad o cuestiones como esas, sino que no aparezca como doctrina en las escrituras. No lo va a poder hacer. Por supuesto, doctrinas cardinales evangélicas, ¿verdad? Católicas sí hay millones. Bueno, ella dice que yo tengo que probar con un texto bíblico la sola escritura, y eso está en 1 Corintios capítulo 6, verso 4. Ok. Dice claramente... o 4:6, ok. A ver. Ok, 4:6, perdón. 4:6 dice: por esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, para que no os envarezcáis unos contra los otros. Entonces sí está en la escritura. Ahora ya habló de los padres de la iglesia, que yo pudiera dar algún padre de iglesia que creyera sobre escritura. ¿Cómo se atreve a decir eso si todos eran sobre escritura? Dice Cirilo de Jerusalén:
porque en cuanto a los divinos y sagrados misterios de la fe, es nuestro deber no hacer ni la más pequeña aseveración sin someterla a las Sagradas Escrituras, ni ser desviados por meras posibilidades de artificios de argumento. Entonces, no me crean por cuanto les digo estas cosas, a menos que lo que oigan esté bien reforzado por las pruebas de las Sagradas Escrituras en todo lo que se les presente, porque esta salvación la cual tenemos por la fe no es resultado de razonamientos ingeniosos, sino por la prueba de las Sagradas Escrituras. Y esto está en la conferencia de catequista de San Cirilo, lectura 4.17. ¿Ok? Entonces, aquí es donde vemos que Betty no conoce el concepto de la sola escritura, es lo que yo les he estado tratando de decir a ustedes, y van a ver que todos los apologistas que por ahí hacen, católicos que hacen videos por la internet, el rincón desapologético y todos los demás, los sacerdotes, ninguno han tenido ni siquiera el más mínimo tiempo de sentarse a estudiar el concepto, el precepto de la sola escritura. Ahora ya dice que la Biblia dice que a Dios se le debe dar la gloria en la iglesia, pero dice en la iglesia, no con la iglesia. Ahora, ¿qué se hace? ¿Qué significa en la iglesia? En la congregación, es decir, donde nos congregamos. Ahora, ¿qué se hace en la iglesia? ¿Qué se lee en la iglesia? La palabra de Dios. Entonces, ¿con qué se le da la gloria a Dios en la iglesia? Con la palabra de Dios. ¿Acaso el cura cuando lee, todos los católicos no dicen palabra de Dios? Ok, entonces, ¿qué es lo que el cura lee en la iglesia? Palabra de Dios. Entonces, ¿con qué se le da a Dios la gloria en la iglesia? Con la palabra de Dios. Ok, con la palabra de Dios. Yo espero que Betty pueda probar que los cristianos tenían como máximo juez doctrinal a la tradición en lugar de las escrituras. Por ejemplo, Cirilo dice que no se acepte ni la más mínima cosa si esta no es sometida. Ojo con esto. Cirilo no quiere decir que no se acepte nada que no esté en la escritura. No. Lo que él dice es que no se acepte nada que no sea sometido a las escrituras. Es decir, nada puede contradecir las escrituras. Yo mañana puedo, por ejemplo, estoy haciendo video aquí en YouTube, ¿eso contradice las escrituras? No, yo puedo hacerlo, no hay problema. Pero si yo voy a hacer algo en mi vida, como creer lo que cree la Iglesia Católica, que cree que María es sin pecado, eso está contra las escrituras, porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el precepto de esa escritura. No se permite nada que la contradiga. Tiempo. Te dejé hablar, te pasaste 15 segundos. No, y también no me pasé nada, porque yo tengo aquí el cronómetro, te lo presento ahora mismo en pantalla. En pantalla, ahora voy. Voy, calma, aquí voy, mira. Y eso que fue después que, que hice ahí 3 segundos y fue que ya pagué, que pasaron 3 segundos, que pasan al momento. Mira, no, por eso ahí está el cronómetro. Ahí está el cronómetro, Betty. Ahí está el cronómetro. Yo lo que voy a hacer es mejor ponerte aquí el tiempo porque... Ya empiezas a ensuciar el debate porque te está yendo mal. Ok, no hay problema, tú lo puedes hacer. Tú ponlo si quieres. ¿Sale? Espérame. Si quieres, saluda lo que tu buscas. Tiempo. No, Betty, pero también te vas a pasar 15 segundos y vas a comenzar no te basta con hacer trampa, ahora te vas a pasar buscando información. Tú tienes que hablar ya, es parte de tu tiempo esto. Yo no busco información. También así lo hiciste tú en el otro debate, o sea, tú sí puedes buscar información. No, entonces yo nunca he buscado información. Rápido. Yo nunca he buscado información cuando he buscado información yo. No, sí lo hiciste en el otro debate que tuvimos. Claro que no. Ok, entonces déjame pongo aquí mi tiempo, voy a empezar. Restablecer. Ahí, mira, así yo quiero que tú le hagas, Eduardo, que enseñes así tu tiempo, ¿ok? Claro. Empiezo a partir de... Ya, ahí está.
Ok. A ver, dice Eduardo que yo dé una doctrina cardinal que no esté en la Biblia. Bueno, para mí la doctrina, y no solamente doctrina, algo súper mega importante que no está en la Biblia, es que tienes que tener 66 libros en la Biblia. Eso a mí se me hace súper mega importante. Eso no está en la Biblia, Eduardo. Entonces, en tus preguntas, y esas son las preguntas que yo te voy a hacer a ti, 66 libros. Ahora, tú dices que la palabra sola escritura está en Primera de Corintios 6:4. Lo voy a leer aquí rápidamente. Primera de Corintios, a ver si dice sola escritura, o que debo creer solamente lo que está escrito. 6, ¿qué dijiste? 4. Dice lo siguiente aquí. Pongan de jueces para que esto los demás. Ay, Primera de Corintios 6. Se me hace que era, bueno, que dice ahí que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Bueno, aquí tenemos un problema con Pablo y contigo, Eduardo. Si Pablo fuera evangélico, entonces Pablo ya está pensando Es el 4-6, el 4-6. A ver, Eduardo, me voy a poner otra vez mi tiempo, ¿eh? Voy a ponerme otra vez mi tiempo. No, yo le estoy diciendo el verso para ayudarte. 4-6. El que interrumpa, nos vamos a poner otra vez el tiempo. Eso no se vale. Tú Eso me no se vale. preguntaste y yo te respondí el tiempo solamente. No. Es mi tiempo, Eduardo, otra vez. Inicio otra vez. Y si yo te interrumpo, también tú te pones otra vez tu tiempo, ¿ok? Empiezo. Primera de Corintios 6:4, 4:6, lo voy a parafrasear. Dice Pablo, los invito a no pensar más allá de lo que está escrito. Pero aquí tenemos un problema con Pablo. Porque entonces Pablo ya está pensando más allá de lo que estaba escrito, porque dice está, del verbo pasado. No piensen más allá de lo que está escrito. Entonces tenemos un problema con Pablo, porque Pablo ya está escribiendo. O sea, Pablo ya está pensando más allá de lo que está escrito. ¿Sí? Ahora, tenemos otro problema también con Primera de Corintios, porque cuando dice Pablo, no piensen más allá de lo que está escrito, entonces aquí la pregunta es, Pablo, ¿y qué es lo que estaba escrito, Pablo? ¿Qué estaba escrito, Pablo? Bueno, Pablo nos va a responder en la segunda de Timoteo 3:16, que dice que toda escritura es inspirada por Dios. Aquí la pregunta es, ¿cuál toda escritura? Porque si tú lees a Pablo en Corintios, todavía no se escribía el libro del Apocalipsis. Entonces, ¿quiere decir Pablo que no se está hablando del Apocalipsis? ¿Que tampoco está hablando de las 3 cartas de Juan? ¿La primera, segunda y tercera carta de Juan? O sea, si nos quedamos con Primera de Corintios o con Pablo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí tienes tú esas 3 cosas que me tienes que explicar. Primero, ¿ya estaba el Apocalipsis escrito? La respuesta es no, porque Apocalipsis se escribe allá por del año 95 al 100. ¿Ok? En segundo lugar, entonces Pablo ya está pensando más allá de lo que está escrito, porque está escribiendo. Y tercero, ¿qué es lo que estaba escrito? No dice Pablo, no piensen más allá de lo que estará escrito, dice está. Gracias a Dios, la Reina Valera dice, no piensen más allá de lo que está escrito. Así es que ahí, Eduardo, a ver cómo vas a salir de esta. Y luego dices tú, dices que todos eran sola escritura los padres de la iglesia. Bueno, tal vez sí. Vamos a ver a San Irineo en el siglo II, vamos a ver qué dice. Dice, en su tratado contra las herejías del año 190, a ver si es cierto, dice, sería muy largo en un escrito como el presente enumerar la lista sucesoria de todas las iglesias. Por ello indicaremos como la mayor de ellas, la más antigua. Bueno, aquí en el capítulo, en el 3, dice, en efecto, los apóstoles Pedro y Pablo, habiendo fundado y edificado esta iglesia, entregaron a Lino el cargo episcopal de su administración, y de este Lino hace mención Pablo en la carta a Timoteo. A él le sucedió Anacleto, y después de en el tercer lugar, a partir de los apóstoles, cayó en suerte el episcopado a Clemente. Ahí está hablando un padre apostólico del siglo II, del siglo I, de la sucesión apostólica, Eduardo. ¿Qué vamos a hacer ahí, Eduardo? Y luego, vámonos todavía un poquito más atrás.
a San Ignacio de Antioquía, que a muchos no les gusta, pero pues fue un padre apostólico, directamente discípulo del apóstol Juan. ¿Qué enseñaban los padres? San Ignacio de Antioquía dice, del año 100, en lo referente a la Eucaristía, San Ignacio dice, medicina, él le llama medicina de inmortalidad, y categóricamente expresa lo siguiente: la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Carta a los Efesios de Ignacio de Antioquía. Léala, por favor. Partiendo de un mismo pan, que es medicina de inmortalidad, antídoto para no morir. Carta de San Ignacio a los Filadelfos. Dice, esforzaos, por lo tanto, por usar de una sola Eucaristía, pues una es la carne del Señor Jesucristo y uno solo el cáliz. Y carta a los romanos también, carta a los esmirneotas también dice ahí que donde esté Cristo, donde esté el obispo, a los esmirneotas, lo estoy parafraseando, dice ahí que está la Iglesia Católica. Eduardo Gutiérrez, ¿tú eres católico? Tú debes de ser católico, ¿verdad? Porque si ellos no contradecían nada a la escritura, pues entonces tú y yo ahí, pues ahí estoy contigo. Me voy con los padres de la iglesia, eran católicos. Creen lo que yo creo ahorita, Eduardo Gutiérrez. Entonces ahí me encantó. ¿Qué más dijiste tú aquí? Que el cura dice palabra de Dios, pues claro, porque la Biblia es palabra de Dios. Cuando yo la leo digo, pero el cura nunca va a decir, esto es, hay que leer solamente y creer lo que está escrito. Es que el problema está en la palabra sola, Eduardo. ¿Dónde aparece la palabra sola? Tiempo. Me pasé un segundo. Ok, voy yo. Voy a empezar mi tiempo. Tu micrófono. Ok, comienza desde ya. Bueno, Betty, acá, Betty, ya di que se te metió problema el internet como siempre haces y retírate, por favor, porque ahora sí perdiste completo, perdiste feo. Tú dices que la Biblia dice que está escrito y eso es pasado. Está, no es pasado, ¿verdad? Está, siempre se lee en presente donde quiera que, en cualquier época que nosotros lo leamos, ¿verdad? Está escrito. Ok, no estaba escrito o algo por el estilo, está escrito. No necesariamente está hablando del pasado. Ahora, eso lo único que dice es que el canon es progresivo. Por ejemplo, cuando los hebreos recibieron la Torá, lo que ellos creían como sola escritura es lo que estaba escrito en ese momento, es decir, lo que está escrito. Cuando Pablo se lo dice a Timoteo, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo? Que Timoteo tenga por escritura lo que está escrito. No puede tener el Apocalipsis que todavía no está. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tomar por lo que está escrito? Los 66 libros, Betty. Y la sola escritura que estamos debatiendo, la estamos debatiendo en el día de hoy, donde ya los 66 libros están escritos. Ok. Entonces, eso lo que hace es apoyarme a mí y no a ti. No sé, sería como creer que los hebreos no tenían que creer en el libro del Apocalipsis. No, claro que no tenían que creer en el libro del Apocalipsis, pero ¿por qué no tenían que creer en el libro del Apocalipsis? Porque el libro del Apocalipsis no estaba escrito. Pero cuando el libro del Apocalipsis estuvo escrito, entonces los cristianos no tenían que creer en el libro del Apocalipsis, sí tenían que creer en el libro del Apocalipsis. Y eso es lo que es la sola escritura. Creer como regla de fe tira todo lo que está escrito. Pablo creía lo que estaba escrito hasta su tiempo. Sí, nosotros creemos en lo que está escrito hasta nuestro tiempo. Sí, que es completamente el canon cerrado. Ok. Ahora, tú dices que Ireneo no creía en la sola escritura, que Ireneo es un padre apostólico. No era un padre apostólico, pero te voy a decir que lo que creía Ireneo. Dice, de nadie más hemos conocido el plan de nuestra salvación que de aquellos a través de los cuales el evangelio ha llegado a nosotros, los cuales a su tiempo predicaron en público y en tiempos más recientes por la voluntad de Dios nos han dejado las escrituras para que sean la raíz y el pilar de nuestra fe. Eso está contra las herejías, libro 3, 1.1, página 414. Eso sí es lo que dice Ireneo, no lo que hablaste de Roma, que tiene que ver Roma y los papas con la sola escritura, con lo que estamos aquí debatiendo. Ahora, yo sí te leí un escrito de Ireneo, donde él dice que la base de nuestra fe son las escrituras.
escrituras. Ahora sí es para que te retires completa, porque tú pusiste como prueba de la no sola escritura a Ireneo, porque dice que Ireneo dice que el pan es la vida y que el pan es la carne de Cristo. Entonces tú estás afirmando que eso no está en las escrituras. Tú estás afirmando que eso no está en Juan capítulo 6. ¿Tú estás diciendo que eso no es escritura? Ay, Betty, ¿dónde te vas a meter ahora? Porque tú dijiste, Betty, que Ireneo cuando dijo que la carne de Cristo era vida y que el pan era la carne de Cristo, supuestamente, que eso ni siquiera fue lo que él dijo, ¿verdad? Ahora tú te lo inventaste y lo rolaste de esa forma. Eso es la prueba contra la sola escritura. ¿Acaso Ignacio no estaba citando las escrituras? Busca, Betty, busca, por favor. Busca, que acabas de echar a perder completo Juan capítulo 6. Acaba de echar a perder completo 1 Corintios 11, cuando Pablo dijo bien claro, ¿verdad? Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Según tú, eso no era sola escritura. Entonces ahora no te va a meter, porque primeramente todo lo que está escrito no es pasado, eso se convierte en un presente continuo. Ok, yo lo sé. Eso se convierte en un presente continuo. Eso no es pasado. Eso está en presente siempre. Lo que está escrito hoy, ¿qué cosa es? 66 libros. Lo que estaba escrito en el tiempo de Pablo, ¿qué cosa es? 39 libros, ¿verdad? Así que cada creyente a lo largo de la historia tiene que creer lo que está escrito y nada más que lo que está escrito. También te probé que Ireneo creía en la sola escritura. Y te probé que tú dijiste que Ignacio de Antioquía no estaba citando las escrituras cuando habló de la Eucaristía. Qué bueno que reconoces que no sabes lo que dices. Tiempo. A ver, Eduardo, se supone que ya no íbamos a hablar 5 minutos, íbamos a hacer preguntas. Entonces tú empezaste y luego yo también. Y luego ahora vas tú. Ahora vas tú. Sí, pero ya terminamos como mis 5 minutos y luego... Y luego ya empezamos con las preguntas, que es lo que a mí me interesa, las preguntas. ¿Sí? ¿Y cómo le llegó el link a Boris? Yo se lo mandé a... ¿cómo le llegó el link? Yo se lo mandé para que nos moderara. ¡Ayúdame, Boris! Porque me está dando paliza Eduardo. Ay, no, es que Eduardo sabe muchísimo. No puedo. Oye, que nos modere, ándale. Ok, dale, te comienza tu tiempo, ¿cuándo? Sí, bueno. Que nos ponga Boris los 5 minutos, perdón, ¿no? ¿cómo van los tiempos? Ok, 5 como minutos. Van los tiempos, Boris, ahora le tocaría sus 5 minutos a Betty Valenzuela. Betty. Sí. ¿Verdad? Sí. Después comenzamos con el tiempo de las preguntas. Ok, está bien, perfecto. Ok, Betty, comienzas en 3, 2, 1, adelante. Gracias. Bueno, me gusta la honestidad de Eduardo porque dice él que él acepta alguna teología católica como la de Santo Tomás de Aquino, como la etcétera. Entonces, eso me gustó, Eduardo, porque nosotros no aceptamos teología evangélica. O sea, tú sí aceptas teología católica, claro, porque pues fue la Iglesia Católica quien te dio la Biblia, o sea, ahí estamos de acuerdo tú y yo, pero yo no acepto teología evangélica. ¿Por qué? Pues porque todo lo que tú enseñas, pues ya lo enseñó la Iglesia Católica, o sea, todo lo que tú tienes es de la Iglesia Católica, o sea, ahí estoy de acuerdo contigo, en su totalidad. Ahora, tú dices que el canon fue progresivo, y ahí también tienes la razón, porque, a ver, sí es cierto que el canon fue progresivo, entonces, pero acá estás diciendo que ya estaba escrito 66 libros. A ver, ¿fue progresivo o ya estaban escritos los 66 libros? No entiendo. A lo mejor lo que tú quisiste decir es que había muchas cartas, ¿verdad? Que eso sí es verdad, pero que la Iglesia Católica define solamente 66 libros. Ahora, si no fue la Iglesia Católica, Eduardo, no me digas que no fue la Iglesia Católica. Dinos qué evangélico fue quien define los 66 libros. Eso a mí me encantaría que tú nos dijeras, ¿sí? Eso no vas a poder. Ahora, tú dices que tú tienes que tomar los 66 libros. Perfecto. ¿Nos puedes indicar qué evangélico
¿En qué ciudad, en qué año define 66 libros? O sea, ¿dónde se definen los 66 libros? ¿Dónde? Y tú dices también que toman, que, ay, esto no, no, que en Primera de Corintios también está diciendo que tienen que creer en el libro del Apocalipsis. Sí, eso me gustó, pero ¿dónde lo dice? Pablo no dice, también deben de creer lo que está escrito, más el Apocalipsis es lo que se va a escribir. Eso no lo dice Eduardo, no quieras forzar a Pablo, por favor, Eduardo. Eso no lo dice Corintio, eso lo dices tú. Palabra de Eduardo Gutiérrez. Y luego tú dices también que cree en lo que está escrito, que es, escribo bien feo, que es un canon cerrado. Bueno, eso sí te lo voy a preguntar ahorita, eso me encantó, pero esa va a ser una de mis preguntas. Que San Ireneo dice de las... No, tú leíste un párrafo y San Ireneo jamás dice, crean solamente lo que está escrito. Eso no lo dice San Ireneo, eso lo dice San Eduardo Gutiérrez, palabra de Eduardo Gutiérrez. Y luego tú dices, ¿quién sabe, Betty, de dónde lee lo de San Ireneo? Ahí está, en su tratado contra las herejías, Eduardo. Te di el capítulo, te di el versículo del tratado contra las herejías. Léalo, mijo, léalo y dígame que soy mentirosa. San Ireneo cree en la sucesión apostólica y él menciona a Lino como papa y también menciona a Clemente como papa y dice que es la sucesión apostólica. Y luego, dices que ¿qué? Que San Ignacio no estaba... que San Ignacio no estaba leyendo, o sea, que digo yo que no estaba leyendo a Juan. Por supuesto que estaba leyendo a Juan, capítulo 6, versículo 30 en adelante, por supuesto, pero no solamente son solo escritura, Eduardo. O sea, nosotros somos Biblia y tradición. Biblia y tradición, como los padres de la iglesia. San Ignacio de Antioquía, ahí sí está citando la Biblia, pero